Empezar, le pediría a Regina Solórzano que nos pudieras decir cómo se gestó este proyecto y después, obviamente, Daniel presentará su talento. Claro que sí, pues primero que nada darles las gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos sin duda muy emocionados de poder traer ya a Juana a México, que ante todo es su casa. Este proyecto arrancó, como es el proceso de los proyectos colectivos, a mi mesa, a la mesa de Talipote Studio, llegó este guión, este proyecto increíble que habían concebido Daniel y Emma desde hace tanto tiempo en torno a la crisis de la violencia de género. Y desde el momento que tuve esta historia yo en mis manos, supe que era algo en lo que definitivamente había que participar, sobre todo por la perspectiva desde la que se mira una temática tan compleja como la que estamos viviendo hoy en torno a la violencia en sus múltiples formas. Y me pareció que era exactamente la perspectiva desde la cual yo sentía que se podía uno adentrar a un mundo tan complejo que a veces sentimos que nos come un poco. Y lejos de esta historia ser algo desesperanzador, creo que lo que está buscando ante todo es devolvernos la esperanza y devolvernos, aún pese a la realidad de lo que estamos viviendo, la posibilidad de que sí existe a dónde mirar y que existe sobre todo a dónde mirar cuando sabemos mirarnos a nosotros primero. Esa es un poco la génesis del proyecto, en mi opinión, y pues encantada de darle la palabra a nuestro querido Daniel. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a difundir el estreno que sucede este 16 de abril en 13 salas de la República Mexicana. Entonces ustedes ya saben cómo se parte el queso aquí con el asunto del mercado y lo importante que es el trabajo de ustedes para difundirlo y que la primera semana pues la gente pueda llegar. Yo estoy muy contento de el resultado alcanzado con esta película, porque ya lo pude comprobar en Morelia, en Málaga, en el Festival de Málaga. Yo no tuve oportunidad de ir a Tallinn, al festival en Estonia, pero Diana sí, y me dijo que nos fue muy bien en el sentido de lo que yo quiero comprobar, que es la reacción del público. O sea, si la película cumple su cometido, llega, toca corazones, conmueve, provoca una reflexión, provoca quizás una modificación en la conciencia, si colabora a luchar contra el silencio cómplice, contra el silencio que permite la impunidad, ¿no? Si puede significar consuelo, si puede significar un abrazo, es un tema que pues, nos toca a todas y a todos. El guión que escribió Emma refleja, ¿no?, las diferentes violencias de este sistema patriarcal, machista. Entonces, pues es un tema que a mí me interesaba como hombre, poner mi energía y poner mi capacidad para traerlo a la discusión y para fomentar una reflexión y fomentar pues que se hable de esto. Finalmente, todos estos temas son difíciles de tratar, ¿no? Hablar del dolor, hablar de las heridas, nos cuesta, tenemos como una resistencia. Entonces, pues, diseñamos esta historia, Emma la escribió, para justamente poder empezar a sanar. Empezar a hablar de esto es empezar a sanarlo, reconocerlo, aceptarlo, ¿no? Ahora pues me encantaría escuchar a las demás y sus preguntas si tienen, saber también a ustedes cómo los dejó este desayuno que se echaron hoy. Ok.
quiere Emma? ¿Usted? No. No. Margaret. Aquí hay una pregunta. Qué bueno. Sí, para Emma. ¿Cómo lograr representar o reflejar lo que mujeres que han vivido experiencias similares y no quedarse como cortos? Supongo que es complicado el proceso aún cuando pudieras hacer entrevistas o platicar con gente que ha vivido algo así. Pues lo logras desde una escucha activa y sin juicio, y recibiendo la generosidad de las periodistas que nos documentaron y que nos ofrecieron sus historias, sus realidades, para que nosotros pudiéramos tejer a una Juana, que es la Juana que ustedes han visto. Hola Daniel, aquí de este lado Jorge Emilio para el periódico Excelsior. Preguntarte justamente por esto que nos compartías, ¿no? Querías, bueno, hablar de muchos problemas, ¿no? De violencia que viven hoy las mujeres, pero ¿cómo abordar eso siendo hombre, ¿no? Porque muchas veces pues nosotros mismos tenemos cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Micromachismos o actitudes Claro. que muchas veces no nos percatamos. ¿Qué retroalimentación recibes, ¿no? Para poder abordar estos temas? Sí. Muchas gracias. Bueno, primero, sí, creo que hay una razón muy personal, ¿no? Para hacerlo, y es que Juana, pues es un grito que yo hubiera querido dar a los 14 años, ¿no? Contra el machismo en mi casa, y es un grito que no dije, ¿no? Entonces ahí, pues ahí se está expresando algo muy personal mío. Y lo otro es tener la capacidad, como acaba de decir Emma, de escuchar, ¿no? Escuchar y seguir escuchando, y dar la voz y generar las condiciones de confianza, de seguridad, de libertad, para que la creatividad de todas pudiera aflorar, ¿no? Se juntó una cantidad de mujeres pues importante, la protagonista, su mamá, la productora, mujer, la guionista, mujer, la directora de arte, la asistente de dirección, en fin, muchas. Y es un tema que a todas nos llega, ¿no? Así que todas tienen algo que decir. Hay decisiones que se tomaron por opiniones de la gente que participaba, de mejor hagámosle así, o mejor hagámosle así, ¿no? Para Diana, tu proceso fue muy fuerte, nos llevaste a diversos momentos de tesituras emocionales. ¿Cómo salías del set cada vez? Porque hay escenas que fueron totalmente destructivas. Queda mucha curiosidad eso de cómo hace uno y luego sale, ¿no? Pues yo creo que, o sea, primero tuve como un acompañamiento en el set, o sea, desde la dirección, pero también todas las áreas, y con mis compañeras actrices también. Entonces, sin duda hay algo, o sea, yo había un lugar en donde conectaba con Juana profundamente y sabía, en fin, hay que distinguir la ficción del cuerpo real, y una está entrenada un poco para eso, pero no había manera, o sea, tuve que aceptar de que no había manera de que el trabajo que se estaba haciendo estuviera impactando de manera curiosamente muy positiva en mi vida. Entonces, porque al final Juana sin duda tiene estos momentos muy oscuros y densos, pero siempre hay un sí por el cual ella hace las cosas, y creo que esa era una buena boya para mí, y ahora lo sigue siendo. O sea, Juana sin duda entra a un lugar muy oscuro, pero el duelo y el luto también te permite resignificar la vida, ¿no? Tienes que volver a hacer un pacto con la vida cada vez. Cuando uno pierde algo o alguien, hay que hacer un pacto. Entonces, para mí ese motivo de Juana era muy importante. Ella estaba resignificando y repactando con la vida. Y ahí encontré mucha esperanza, porque no todo... Creo que de las primeras cosas que le pregunté a Daniel es como, ¿pero cómo se va a hacer esto? O sea, ¿de dónde sí se agarra? ¿Dónde están sus sís? ¿Dónde está la esperanza en este personaje? Y aunque costara trabajo, para mí era muy importante como lanzar la flecha
para un lugar en donde ella quiere salir. Hay algo que ella quiere conquistar, que tiene que ver con la verdad, con reconciliarse con su madre, con volver a establecer una liga con el mundo. Y yo creo que ese lugar me regresaba siempre, ¿no? Ahí tenía sentido hacer una película así, no solo sumergirse en el dolor, sino reconocer que es un personaje que regresa a su cuerpo, a su intuición, a su voz y a su fuerza. No sabemos qué va a pasar con ella, eso ya depende de otra cosa, ¿no? Pero los lugares del sí eran muy importantes. Por acá. Elías Leonardo, la realidad nacional es muy desalentadora para el periodismo, ¿no? Precarización laboral, despidos, fake news, asesinato y crimen de algunos compañeros periodistas. Sin embargo, el cine mexicano en últimos años sigue asomando a este oficio y a esta profesión en distintos géneros, y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? ¿Qué valor y cuál es la importancia que tiene el periodismo y que en este caso se asoma desde la ficción cinematográfica? Pues para mí cada vez más tiene mayor importancia, justo por lo que acabas de decir, como de los fake news, las narrativas hegemónicas impuestas, el control de contenidos por corporativos, o cómo el poder nos obliga a mirar en una determinada dirección o a confiar en ciertas fuentes. O sea, hay unas narrativas hegemónicas, ¿no? Y ahí justamente el periodismo independiente se vuelve muy importante. Yo digo independiente de ideologías, de partidos, de grupos de poder, y también un periodismo que está en el territorio, escuchando testimonios y reporteando sobre lo que sucede en el territorio. Eso hoy en día es muy, muy importante, porque como hay una impunidad tan alta, hay un 98% de impunidad. Entonces no se pueden establecer verdades y no se puede llegar a la justicia. Entonces la palabra y la voz y el testimonio de los periodistas se vuelve trascendental, importantísimo. Es lo único que nos queda de contacto con la realidad. Margarita, buenos días. ¿Cómo fue este proceso entre Daniel contigo, no como compañero de escena, sino como director? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo podrías describir este tiempo en el que conviviste con él como director? Pues fue placentero, porque Daniel es un actor, entonces él comprende y ha vivido también todas las inseguridades que los actores padecemos en nuestro trabajo. Las inseguridades de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Y él como que es un poste donde uno puede, o yo pude agarrarme muy bien. Siempre he tenido un problema con el tono, es decir, con qué tanta energía darle a algo, y él siempre me situaba en la energía correcta, porque sabía por dónde andaba yo como actriz, porque tenemos más o menos, pues, somos colegas, tenemos la misma naturaleza, y además tuvo la confianza en depositar en mí a un personaje muy riesgoso, porque si se dieron cuenta son dos mujeres en una mujer que pues opaca un poco, que es ahí ama de casa, está con el Jesús en la boca por su hija, pero tiene un marido terrible, pero no dice nada, es cómplice de lo que ese hombre le ha hecho a su hija. Ese es otro círculo que abarca esta película, que es importantísimo, que son los depredadores que hay dentro de la familia. Ese es un punto que esta película también toca. ¿Qué le sucede a mi personaje? Pues cambia
Cambia porque tiene un padecimiento mental que yo creo que es producto de todo lo que vivió, todo lo que se cayó, porque ella sabía lo que ese hombre le estaba haciendo a su hija, y se convierte en esta otra mujer que prefiere vivir en un mundo donde todo lo demás está como excluido, donde le cuesta trabajo comunicarse, y es la misma persona que vimos antes, pero físicamente incluso es distinta. Estas dos mujeres pues estuvieron en manos de Daniel de una forma que yo me sentí muy confiada, porque sí quería un contraste absoluto entre las dos mujeres. Entonces para mí fue un desafío agradable, y no trabajar con un colega y como Daniel es placentero. No se vuelve como alguien de otro mundo, ¿no? Que le gusta que lo hagas de esa forma o le gusta que lo haces de esta otra, sino que permite que tú aportes a tu personaje lo que necesita el personaje para poder vivir bien dentro de la ficción. Entonces, esto resumido, pues es un placer enorme el que sentí con él, a diferencia de lo que he sentido con otros directores, que los siento un poquito como lejos de mí. Ahí lo sentí como parte de la familia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún comentario final de parte del elenco que quisieran para concretar la conferencia? Y posteriormente saldremos a tomar fotos al área exterior. Regina, Daniel, Emma. Yo solo sumando a lo que dijo Margarita, que siempre es un placer escucharla desde su experiencia. Y creo que esta película, ante todo, está tratando de abrir un espacio, una conversación, un espacio en el que todos podamos sentir que podemos compartir una herida colectiva, porque ella es colectiva, porque hablar de la violencia de género hoy, desafortunadamente, no es hablar de algo que está pasando hace un par de años, es hablar de una herida, en mi opinión, ancestral. Y ante todo creo que la responsabilidad de este equipo, y ha sido un grandísimo placer colaborar con cada uno de ustedes, ha sido que todos hemos podido traer nuestra visión y nuestra mirada de cómo hemos ido entendiendo la violencia de género desde nuestra propia trinchera. Y eso se agradece mucho, Daniel, con un proceso así de verdadera colaboración con un director. Y pues simplemente agradecerles por estar aquí e invitarlos a que Juana llegue a donde tiene que llegar y a que esta sea una conversación viva, porque hoy la necesitamos. En un mundo tan polarizado necesitamos reconectar con la intimidad, y necesitamos reconectar con la responsabilidad de cada quien, y sobre todo con la empatía. Puedo nada más agregar algo de lo que preguntó el compañero. Siento que la película es una especie como de homenaje a los periodistas. Es importante que el público mexicano vea el valor, la mística de trabajo que tienen los periodistas, y cómo esta mujer, que es la protagonista, que perdió a gente que amó, retomó su carrera para pues ir hacia lo que dejó pendiente, y no solamente lo resolvió, sino que está totalmente consciente de lo que viene después y lo asume con valor. Es el empoderamiento de una mujer a través de su vida como periodista. Y hablar de los periodistas yo siento que no se habla suficiente de la vida que ellos llevan, que ustedes llevan, y que es muy riesgosa. Siempre están en el cañón de una pistola, de un rifle. Digo, es un asunto que tenemos que reconocer, y es una de las cosas importantes de la película, un reconocimiento al valor de los periodistas, siento yo. Así es, Margarita. Juana es un altavoz para las que y los que hoy no tienen voz. Una última pregunta que surgió aquí para uno de nuestros periodistas invitados. Sería para todos, más que de la película. Me da la impresión de que muchas de las historias que se cuentan en el cine o en la literatura hablan de un victimario
pero he conocido alguna historia de mujeres que han entregado a sus propias hijas a cambio de dinero, no sé si por necesidad o por qué. ¿Haría falta historias de ese tipo, donde la mujer victimiza o es victimaria también de otra mujer? Bueno, pues claro, hacen falta todas las películas que hablen y que nos ayuden a entender la realidad, lo complejo que es la realidad, que no es de blanco y negro y malos y buenos, sino que hay muchos grises y hay muchas cosas que entender de la complejidad, ¿no? Me parece muy interesante el pasaje de víctima a victimario, ¿no? Eso es todo un tema, sin duda muy interesante, pero pues más que por consigna de hacen falta películas de tal, yo pienso que lo interesante es que las películas salen de una necesidad personal de expresarse, ¿sí? Por eso se vuelve una voz auténtica, legítima, ¿no? Más que porque hay que hablar de tal o cual cosa oportunistamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para terminar? Sí. Señor Daniel, ¿cómo se sintió como director? Porque es su ópera prima. Uy, pues hubo de todo, ¿no? Había mucha nervio, inseguridad, luego muchas cosas muy placenteras de cosas que florecen, parece como solas, ¿no? De regalos que me dio la colaboración de todos, sorpresas, aprender. ¡Wow! Lo que yo pude aprender en esta película fue muchísimo, y también darme cuenta de todo lo que ignoro en cuanto al lenguaje cinematográfico y en cuanto a muchas otras cosas. Entonces fue una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido. ¿Preparado ya para la que sigue? Estoy listo para la que sigue. Y mi productora dice que también. ¿Listos? Ya la comprometí aquí en público. ¿Verdad que sí? Lo articulaste perfecto. Entonces muy contento con el resultado. Sí. Hola, aquí Mauro Bengoechea de Cine Premier. Mucho gusto. Bueno, tuve la oportunidad de ver esta película por primera vez en Morelia, un gustazo, y creo que pude apreciarla aún más esta vez. De verdad, gracias por este trabajo tan importante a todas y a todos. Creo que, bueno, tenía justamente la curiosidad también. Obviamente hablar de este tema tan delicado y tan importante y tan presente conlleva obviamente muchísima, al igual que dentro de la historia para Juana también, muchísima investigación claramente y muchísimo acercamiento personal con el tema que se está tocando y que se está abordando. Tenía la curiosidad, hubo algún, no sé, algún caso específico de los últimos años en el cual se basaron para la historia, específicamente para el desarrollo de la historia, y también, si en algún momento de esa investigación y de esa navegación por estos rumbos tan profundos y tan oscuros y desagradables, al igual que Juana en ese momento en el que cierra la computadora, tuvieron algún momento así durante esa investigación. Gracias. Hola, pues no hubo un caso concreto, fueron varios casos de las diferentes periodistas que entrevistamos. Yo sí tuve un par de momentos donde no había computadora porque tenías una persona enfrente que te estaba contando su historia, pero que sí me hubiera gustado como tener la capacidad de cerrar el corazón, ya no te digo los oídos. No está basada en un hecho real. Juanas son muchas Juanas.
dentro de su figura como periodista y dentro de su figura en el ámbito doméstico familiar. Hasta ahí. Gracias. Vamos a una última pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, Daniel, has dirigido teatro también. ¿Cómo definirías esta experiencia o este salto de pasar del teatro a dirigir solamente no solamente dirigir una puesta teatral, a dirigir cine? Algo que va a quedar grabado, algo que es del momento. ¿Cómo definirías ese salto? Salto mortal. Sí. No, pues yo intuía, ¿no? Porque como actor pues he estado en muchas películas y intuyes. Pero ya experimentarlo en carne propia, darte cuenta de la cantidad de esfuerzo, energía, dinero, o sea, ser consciente de la suma de voluntades que se requieren para que eso pase, es casi un milagro. O sea, cuando ya estás filmando, es una cosa milagrosa, ¿no? Milagrosa. Y acabarla es otro milagro, ¿no? Llegar a salas, otro milagro. Que responda a la gente, pues eso también ya está fuera de nuestro alcance. Entonces, pues, en el teatro está todo más en tu mano, ¿no? El éxito sigue siendo una cosa que se te puede escapar. No dices, esto seguro va a jalar, esto va a ser un trancazo, como dicen algunos, ¿no? Esto va a ser un trancazo. No, eso es falso. Eso siempre se te va a estar escapando. Pero es una cosa que está más en la dimensión de tu mano, ¿sí? No intervienen tantos factores externos, ¿no? De la industria, que es este gigante de 1000 cabezas. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Les pediría, los que quieran tomar fotografías, vamos a tomar afuera un par de fotografías más. Y bueno, les agradezco muchísimo a nombre de Talipot su presencia y a nombre del talento presente. Muchas gracias, sí. Muchas gracias.